Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya estamos listos para empezar entonces nuestra conferencia. Vamos a empezar ya. Tenemos un pequeño retraso, ya saben, el internet en estos días ha tenido una sobrecarga. Todos estamos usando internet ahora, así que pues eso hace que a veces tengamos algunas dificultades técnicas, pero ya estamos listos. Bien, esto era hace unos pocos días. Vean, eh, habían casos en casi todo el Perú, pero ya saben, Lima llevaba la delantera por lejos. Claramente esta es una enfermedad que vino de Europa, vino de Asia. En Perú los primeros casos han sido la mayoría pacientes que han venido de España, de Hong Kong. Entonces, claramente han sido a través de nuestro aeropuerto más grande, el Jorge Chávez. Entonces, no es extraño encontrar tantos casos en Lima. Sin embargo, en el norte, como ustedes ya saben, han comenzado a aumentar los casos y en Loreto. Loreto ahora es la segunda ciudad donde hay el segundo lugar donde hay más casos de coronavirus. Bueno, con mucha pena vemos todos los días en la televisión cómo el público sigue en las calles, sigue aglomerado en los paraderos, en los mercados, la mayoría sin mascarillas y sin el mayor respeto por este aislamiento, esta cuarentena que tenemos. Es una pena realmente. Ahora vamos a mostrar eh, los nuevos números, las estadísticas, y ustedes podrán sacar sus conclusiones. Miren ustedes, estos son los casos positivos. Hoy día hemos llegado ya a 14.000. Estas son las curvas y las pruebas. Esto quiero mostrarles algo. Se supone que para que tengamos una mejor medición y sepamos quiénes tienen o no coronavirus, las pruebas tienen que aumentar día a día. Sin embargo, la curva que se está aplanando es la de las pruebas. Es decir, que estamos haciendo cada vez menos pruebas. La razón es que nos estamos quedando sin pruebas. Recién están trayendo un nuevo lote. Va a llegar probablemente la próxima semana. Pero mientras tanto nos estamos quedando sin pruebas. Y eso nos impide saber si hay nuevos casos en la proporción correcta. Pero además nos impide hacer un diagnóstico temprano y nos impide hacer el seguimiento de casos. Por ejemplo, si en una empresa yo tengo casos positivos de trabajadores que han ido a la oficina, yo debería hacerle las pruebas a todos, no solamente a ellos, ¿no? Y no solamente a los que tengan fiebre o a los que tengan falta de aire, a todos. Y además debería hacerle a toda su familia con la que estaba en contacto, y etcétera. Y todos aquellos que él me diga, sí, yo estuve aquí y allá con tal o cual persona. A todos debería hacerle las pruebas. Pero para eso tengo que tener muchísimas pruebas a la mano, cosa que hoy por hoy no tenemos. Y eso es probablemente uno de los problemas grandes que tenemos. El otro problema serio es que las personas no están haciendo caso a la cuarentena. Estos son los casos positivos. Miren, hasta hace unos días íbamos muy bien, la curva se estaba aplanando y de pronto comenzó a subir. En los últimos 3 o 4 días, miren cómo ha subido la curva. Ya no se está aplanando como hasta aquí, que se veía un futuro promisorio. Esta parte, esta curva que se comenzó a aumentar, es porque estamos saliendo, porque seguimos insistiendo en estar en contacto unos con otros. Somos los seres humanos, como lo he dicho muchísimas veces, los que llevamos el germen. Y pues no estamos usando mascarillas, estamos cerca, no cumplimos con el metro de distancia, pues así no vamos a ir muy lejos, la verdad. Los fallecidos también han aumentado, como se darán cuenta. Y como yo siempre les he dicho, estas son cifras de hace 3 semanas atrás. ¿Por qué? Porque uno fallece aproximadamente en la tercera semana después de haberse contagiado. ¿Qué me da la razón respecto de que está aumentando los casos de coronavirus en el Perú? Esta curva. Miren, esta es la curva de casos versus pruebas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos casos hay versus cuántas pruebas realizo? Pues si yo no realizo ninguna prueba, yo puedo decir que no tengo ningún caso, ¿no?
pero obviamente si realizo pruebas voy a comenzar a encontrar. Se supone que yo uso muchas pruebas y si todo va bien deben salir pocos casos, pero este número, en vez de ir bajando, como les digo, nuevamente, me remito a lo anterior. Fíjense, iba subiendo y de pronto la curva se comenzó a estabilizar. Todo iba bien. ¿Por qué? Porque el 16 hubo la toma de decisión de que ya no salgamos más, la cuarentena. Todo perfecto hasta por aquí. Y luego comenzamos a subir. Y estamos subiendo cada vez más. Esto, como les vuelvo a repetir, es porque estamos saliendo. Seguimos en las calles y a nadie realmente, a muchas personas no les interesa. Yo sé que habemos muchos peruanos que estamos en casa esperando tranquilos que esto pase, pero pues la gran mayoría de verdad no está respetando un buen grupo. Y eso es lo que está haciendo que esta curva siga subiendo. Y la otra cosa es que no tenemos pruebas adecuadas, no adecuadas, en la cantidad adecuada para perseguir a los contactos, para hacer el seguimiento correcto. ¿Qué otras cosas más están pasando? Nuestro tiempo de duplicación, pues nuevamente está en baja. En algún momento, en las primeras conferencias, les decía, estábamos en 6 días, estábamos muy bien, pero ahora estamos en 4 días y medio. Como ya saben, a más días pasa, mejor. Mientras más se demora el germen en duplicar los casos, mejor. Si hoy tengo 100, para llegar a 200, ¿cuánto se demora? Pues ese es el tiempo de duplicación. Hoy día tenemos 4 días y medio más o menos como tiempo de duplicación. Y hemos retrocedido, como les digo. Lo ideal era llegar a 10 y pues lo perfecto era 20 para arriba, pero ahora estamos solamente en 4.5, después de haber estado en 6. Como le digo, en los últimos 4 o 5 días, el trabajo que estábamos haciendo se ha comenzado a caer. Y es porque cada vez vemos más gente en la calle, ¿no? La gente comenzó a relajarse y a salir. Esta es la letalidad. Esto es algo que ya veíamos venir, ¿no? Están aumentando los muertos por la cantidad de casos positivos. Ya cada vez tenemos más muertos. Ya antes nos decían 2 diarios, 3 diarios. Ahora nos dicen de a 8, de a 9 diarios. Ya están aumentando y nuestra tasa de letalidad, que antes estaba en 2%, ahora está en 3.9, casi el doble, 4%. Ese es otro motivo más para que tengamos que hacer caso, ¿no? Tenemos que hacer cosas porque felizmente el presidente hoy día ha cambiado la norma de que un día salen hombres y otro día salen mujeres. Yo hubiera propuesto un día hombres, un día mujeres, quizá un día nadie. O 2 días nadie, porque realmente mucha gente en la calle, mucha gente. Eso lo vemos todos los días en la tele. La tasa de letalidad entonces de nosotros, bueno, aquí hay un error, es 3.9 para el día de hoy, bastante más alta ya que el resto de países latinoamericanos, comparados con Chile, que tiene una tasa de 0.3. Como les comentaba la otra vez, Chile tiene una tasa muy buena, probablemente porque aplican muchísimas más pruebas que nosotros, y eso sí lo sabía. Hasta hace unos días ellos decían 18.000 pruebas y nosotros 12.000. Y ellos solo tienen 18 millones de habitantes y nosotros casi el doble. Entonces, probablemente las aplicaban muy temprano para descubrir bien a los casos. Un caso que se descubre temprano es un caso que se puede tratar mejor y que puedes evitar el contagio al seguir adecuadamente a sus contactos. Tampoco es que estamos como España. España, esta es la curva roja, la de España, y Perú es la celeste. ¿Ya? Vean que nuestra curva en algún momento va a pasar por acá. No estamos como España, probablemente ahora con estas nuevas medidas esta curva comienza a achatarse nuevamente, ojalá. Depende mucho de nosotros realmente. ¿Y quiénes están en riesgo? Esto siempre lo repito porque es parte, muchas de estas conferencias están dirigidas a pacientes o a médicos que quieren conocer más sobre las enfermedades específicas. En el día de hoy, fibrosis pulmonar está dentro de las enfermedades respiratorias crónicas,
Ya vamos a conversar un poco en la siguiente lámina sobre Perú, pero miren, el riesgo es 6 veces más, mientras que diabetes es 7 veces más. Esto es un estudio hecho en China. Recuerden, los chinos fuman mucho y ellos no tienen obesidad, o si la tienen muy poca. Diferente que en Perú, diferente que en Estados Unidos. Ahí sí hay mucha obesidad y también mucha más diabetes incluso. Y ya sabíamos que a partir de los 50 años el riesgo comienza a incrementar, pero este es muy parejo acá, ¿no? Perú, ¿cómo estamos en Perú? Primero que nada, a los hombres nos da mucho más, ¿ya? Los hombres tenemos casi 2/3 de casos de muertes versus lo que le pasa a las mujeres. Los hombres por algún motivo tenemos más muertos. Y esto no es solo de Perú, esto pasa en China, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en todos lados es esta proporción. ¿Qué otra cosa más pasa en Perú? Vean, a partir de los 50 años tenemos más muertes. Y a partir de los 80 no tanto. Diferente a lo que vimos hace un momento en China. Pero a partir de los 50, nosotros mucho más hoy y con mayor cantidad de casos. Y además tenemos casos jóvenes, o sea, no es que no hayan, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, acá, miren, ellos casos jóvenes casi no tienen en China, mientras que nosotros sí tenemos. Tenemos 3 casos entre los 40 y 49, uno entre 30 y 39, increíblemente 2 casos de fallecidos entre 20 y 29 años. O sea, los jóvenes no están exentos. ¿Y cuál es el factor de riesgo máximo para los jóvenes? La obesidad. El ser obeso en un menor de 50 años tiene mayor factor de riesgo para fallecer por coronavirus aquí en Perú. Los otros factores de riesgo los vamos a ver ahora y son sobre todo para mayores de 50 años. Entonces, a la cabeza está la diabetes en Perú. Este es Perú, con los 55 fallecidos que tenemos hasta el día de hoy. La obesidad en segundo lugar, como les dije aquí en Perú hay mucho paciente con diabetes, mucho paciente con obesidad, hipertensión arterial, y los 3 pertenecen a las famosas enfermedades metabólicas, relacionadas sobre todo al comer bastante y en exceso. La insuficiencia renal es el cuarto, y vean ya aterrizando lo que son las enfermedades respiratorias acá en celeste: asma, EPOC, una secuela de tuberculosis, las cicatrices por tuberculosis, y también tenemos un fallecido por fibrosis pulmonar. Entonces, sí es un riesgo, no el máximo riesgo como es diabetes y obesidad, pero sí existe como riesgo. Entonces, recuerden además que los pacientes con fibrosis, con bronquiectasias, con EPOC, qué sé yo, salen bastante menos y se cuidan mucho más porque ellos saben que están en riesgo. Mientras que los otros pacientes que piensan que están mejor, pues realmente van a la calle, tienen contacto y ahí es que tenemos estas muertes. Y como les vuelvo a repetir, diabetes ocupa el primer lugar, tal cual sucedió cuando tuvimos la epidemia de influenza. Influenza también, su principal víctima era el paciente diabético, y sobre todo el diabético que tenía la glucosa mal controlada. Entonces, un consejo para los diabéticos: tome su medicina, haga su dieta correcta para que su glucosa esté controlada y así sus defensas también estén adecuadas. Bueno, ¿cómo hizo Corea del Sur? Porque siempre hablamos de Corea del Sur. Ellos en 3 semanas frenaron el coronavirus. ¿Qué hicieron? Primero que nada, ellos prohibieron conciertos, manifestaciones, colegios, universidades, todo tipo de deportes, etcétera, donde la gente se concentraba, donde había mucha gente. ¿Qué más? Ellos cumplían las órdenes de restricción. No, ni siquiera la policía ni el ejército estaban en las calles. Ellos solo le dijeron: no salgan. Y no salieron. Se quedaron en su casa. No como los peruanos. Y ellos siempre usan mascarilla. Ellos hace unos años, pocos años, 5 años atrás, tuvieron la epidemia del MERS, y un poco más adelante la
la de SARS. Entonces ya tenían bastante experiencia en este tipo de epidemias y ellos usaban mascarillas siempre que había algún tipo de epidemias. Nos mandaron a trabajar a la casa. Ellos de por sí conservan muy bien el distanciamiento social, el metro, 2 metros de distancia a otras personas. Ellos, todos los contagiados, a casa o a los hoteles que siempre se preparaban para pacientes contagiados. Los graves, al hospital. Y hacían pues 1000 pruebas diarias, más de 5000 por cada millón de habitantes. Enorme cantidad de pruebas. Y, por supuesto, ellos hacían un seguimiento espectacular a través de el celular. Le seguían a todos los que tenían coronavirus positivo a través de las cámaras de vigilancia, de las tarjetas del banco, y tenían 3 apps muy buenas que básicamente le avisaban a sus vecinos y familiares que había alguien que había tenido coronavirus en los lugares donde ellos estaban. Le decían: en tal tienda, en tal centro comercial, ha habido alguien con coronavirus, en tal edificio, en tal empresa, y a todo el mundo le decían, y cada uno iba a hacerse su prueba en forma voluntaria. Esas pruebas rápidas las hacían de inmediato, y así de inmediato también sabía quién tenía y quién no tenía. Se hacía un estrecho seguimiento de los contactos. Y por último, ellos tenían pues tienen un sistema de salud muy bueno. Entonces, estas que están en azul es lo que nosotros todavía no estamos haciendo. Y por supuesto, no estamos haciendo lo sencillo, que es ir a casa, ¿no? Hace un montón de peruanos, pero con que se escapen unos 10.000 o 20.000 suficiente. No hay necesidad que sea 1.000.000 de peruanos. Con 20.000 andando por la calle es suficiente. Tenemos una barbaridad, una epidemia increíble, ¿no? Y es lo que son las curvas que estamos viendo ahora, que nuevamente está rebrotando. En China, por ejemplo, ¿no? Tenía estos hoteles de cuarentena. Una vez que salía un infectado, no iba a su casa, se iba al hotel para no contagiar. En casa, es decir. Taiwán, Singapur y Hong Kong, pues multas de $3.000 al que salía, ¿no? Revisaban las cámaras de seguridad. Como ellos tienen las tarjetitas de transporte y saben a quién le pertenece, para subir al bus también revisaban si el contagiado se estaba subiendo a un bus, si iba a algún hotel, y por último, ¿no? Le hacían exámenes a todos los contactos. En Hong Kong, pues en todos sus aeropuertos o puertos hacían detección de temperatura al inicio, ¿no? También hicieron las cuarentenas para los turistas. Singapur no cerró colegios, pero ellos, vuelvo a repetir, muy bien aceptaron voluntariamente la cuarentena en su casa, y los que iban a los colegios, pues les controlaban la temperatura todos los días, y todos los días le hacían pruebas. Algo que acá va a ser un poco difícil, teniendo en cuenta que pues nos faltan pruebas y nos faltan los aparatitos donde hacer las pruebas. Respecto de los colegios, es muy probable que sea la última de las actividades que recuperemos cuando todo esté regresando a la normalidad, porque esos lugares donde hay alta concentración de personas es lo último que queremos, ¿no? Y eso es lo último que vamos a abrir, ¿no? Eso es definitivo. Colegios, universidades, cines, eventos deportivos, conciertos. Probablemente eso es lo último que el Estado va a aperturar al 100%. ¿Y qué hizo Japón, por ejemplo? Japón, aparte de ya las medidas parecidas a las adoptadas por Corea o por los otros países asiáticos, ellos, por ejemplo, nunca dan la mano. Ellos se lavan las manos todo el tiempo. Cuando tú llegas a casa, ellos dejan sus zapatos y se ponen unas sandalias, y con eso ingresan, ¿no? Ellos esto lo hacen hace muchísimos años. Toda esta
dinámica de higiene que ellos tienen como parte de su cultura es probablemente algo que ha contribuido a que Japón no tenga tantos casos. Como les decía, en China, por ejemplo, ¿cómo usaban el celular? Este paciente A había ido a su casa, tenía contacto con otras personas, se subió al tren y se contactó con otros, fue al trabajo y también estuvo en contacto y regresó a su casa. El otro día descubrieron que tenía coronavirus, le habían tomado su prueba y de inmediato le dijeron a todos, al de la casa, al del tren, al del trabajo, y a todos, por favor, aíslate por 2 semanas y te haces tu prueba. Y al mismo tiempo, de inmediato, iban a fumigar la casa, el tren y el trabajo. De esa manera hacían seguimiento estricto y realmente hacían limpieza profunda a los lugares donde habían estado. O sea, no era echar por echar, sino echaban estos descontaminantes a los lugares correctos, donde había habido alguien claramente con coronavirus. El distanciamiento social entonces se va a imponer y se impone desde ahora y para el futuro. ¿No? Al menos 2 metros con otras personas, no lugares concurridos, el teletrabajo se va a masificar probablemente, ya empezamos con las clases en línea para colegios y universidades, y como les decía, los viajes en tren, en bus, en avión, que sean largos, probablemente sean abiertos al final de todo esto, porque pues son horas al costado de otras personas que va a permitir que nos podamos contagiar fácilmente. Si nos aislamos, o mejor dicho, si no nos aislamos, mírenme, una persona termina contagiando a más de 400 después de un mes. Si me aíslo más o menos al 50%, solo contagiaría 15. Si me aíslo un 75%, casi, contagio solo 2.5. Si me aíslo al 100%, no contagio a nadie. Entonces, eso sería no salir a comprar, pero ni el pan. Entonces, eso no se puede, pero sí podríamos llegar a esto. Y eso es lo que se quiere, menos contagios. Pero hoy por hoy, como les digo, no estamos haciendo caso del todo. Y esto me refería yo con tener muchas pruebas. ¿No? Corea del Sur, que tiene una mortalidad de 1% nada más, como les decía, tiene más de 5.000 pruebas por cada millón de habitantes. Igual que Noruega, igual que Alemania o que Austria. Y en general, todo país que hace muchas pruebas tiene poca mortalidad. Italia es un caso aparte, Italia empezó muy tarde, ahora por más pruebas que hagan, tiene muchísimos casos infectados. Y Perú está trayendo una buena cantidad de pruebas de PCR, que son las pruebas más importantes, las que de inmediato te dicen que si tienes o no tienes virus, no esperan previamente. Entonces, cuando lo haga, Perú se va a poner a la vanguardia cuando traigan esta cantidad de pruebas. El tema es poderlas realizar, no solamente traerlas. Y eso es algo en lo que el Estado, creo yo, está trabajando duro. ¿Dónde estamos ahora? Andamos con una mortalidad casi del 4%. Este verdecito tiene que haber subido ya un poquito más acá. Antes andábamos por acá abajo, por el 2%. ¿No? Entonces, no estamos tan bien que digamos. Tenemos que traer más pruebas. Traigamos más pruebas, por favor. Hagamos más pruebas. Sigamos contactos, que por ahí es la luz que pudiera ayudarnos. ¿Qué síntomas tiene? Estos son los síntomas más comunes en Perú. Tos, malestar general y dolor de garganta. Tos seca. Y esta tos seca es pues de pocos días, no es de hace 2 meses ni hace un par de semanas. ¿No? Recuerden que el coronavirus la enfermedad por coronavirus dura 2 semanas nada más. ¿No? Y si todo va bien, en 2 semanas uno debe estar recuperado. Entonces, pero a veces estas tosecitas, malestar general o dolor de garganta pueden pasar a mayores. A la gran mayoría, al 80%, o no tiene síntomas, o tiene tos, malestar de garganta, malestar de... Esos pocos síntomas le da al 80%. ¿Qué debe hacer estas personas? Pues fácil.
quedarse en casa y no salir, tomarse un paracetamol si les da fiebre o malestar y nada más. Pero hay otro grupo al que le da, aparte de eso, fiebre y falta de aire. Una fiebre que no mejora, tomo mi medicina para la fiebre, no mejora, y de pronto también me puede comenzar a faltar el aire. Entonces, eso sí, ahí sí me preocupo mucho. Recuerden, estamos hablando de algo que tiene pues como máximo 5 días, ¿no? Si usted está con esto 10 días, 15 días, si usted está con fiebre hace 15 días, yo sospecharía más en tuberculosis que en coronavirus, ¿no? O en alguna otra infección. Si usted tiene bronquiectasias y fiebre de 10 días, yo estoy pensando más que en coronavirus, estoy pensando en que se infectó la bronquiectasia. Y así por el estilo, no es esto para todo el mundo. Cada uno, cada paciente es totalmente diferente. Bueno, si me falta el aire o sigo con fiebre, entonces tengo que ir a la emergencia y verán ellos si es algo sencillo, o me hospitalizan o voy a la UCI. Pues yo no iría si tengo algo menor, si solo tengo tos, dolor de garganta o algo de dolor de cuerpo, como un resfrío cualquiera, no iría a la emergencia. Recuerden que las emergencias están abarrotadas. Y encima si voy y yo no tenía coronavirus, puede ser que ahí encuentre a alguien con coronavirus que me contagie. Entonces, este tema de las mascarillas también es importante. En los últimos días han habido algunos cambios, nuevas hipótesis sobre para qué y cómo, para qué sirven y cómo se usan las mascarillas y los respiradores. La mascarilla simple es para el público en general. Esta de acá, que tiene 3 pliegues, esa es para el público en general. Para el público, para el personal médico, los que están atendiendo pacientes, y para los pacientes en riesgo. Ya mostré quienes están en riesgo. Para ellos use estas de acá, que son las N95, también pueden ser N99, o en su similar europeo se llama FFP2, ¿no? Lo importante es que estas son, como les vuelvo a repetir, para el personal médico y para pacientes en riesgo. El público en general debe usar siempre esta simple. En todo caso, siempre, si vamos a salir a la calle, salimos con mascarilla. Esta o esta, cualquiera, pero sin mascarilla a la calle de ninguna manera. A la calle, si vamos a salir, con mascarilla, respetando el 1 o 2 metros de distancia. Bueno, ¿y por qué la mascarilla? ¿Esta me protege? Bueno, ahora se sabe que es posible que me proteja, porque en la nariz tenemos los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que son unos receptores donde se va a pegar el coronavirus. ¿Y dónde hay esos receptores más? En mayor concentración, en la nariz, atrás. Un poco menos en los bronquios y mucho menos en los alveolos. Entonces, es ahí donde empieza el problema. Aquí se pega el coronavirus. Y esta mascarilla de tela simple, pues tiene la porosidad necesaria para impedir que lleguen gotas grandes y me pueda contagiar. O sea, me ayuda. No es igual que una N95, pero me ayuda. Y muchísimo, ¿no? Hay estudios donde querían ver si estas mascarillas me ayudaban. ¿No? Había, imagínense, 100 gotitas y si yo usaba la mascarilla hecha en casa, entraban 33, esa mascarilla de tela. Si yo usaba la mascarilla simple, la que les estoy mostrando, esta de acá, ¿no? Si usaba esta mascarilla simple, entraban 25 gotitas y usaba N95, entraba una. ¿Cuál es el problema de N95? Que es cara y no hay, ¿no? Es difícil de conseguir. La mascarilla simple, en cambio, es más barata, cuesta 1 o 2 soles y es más sencilla de encontrar. La mascarilla en casa me protege, no igual, pero también me protege un poco. Pero ¿qué pasa? Al revés, si yo toso. Imagínense, estoy medio resfriado y
¿quién me realmente evita que mi flema salga, que mis gotitas salgan? La N95 salen 30 gotitas. La mascarilla simple, 50 gotitas. La de tela no me protege en nada. A tal punto que usted puede soplar una vela de cumpleaños con una máscara de tela puesta. O sea, para evitar que yo contagie a otros, la de tela no sirve mucho. En resumen, trate usted de salir con su mascarilla simple o, si hay a la mano, aunque no lo recomiendo, una N95. Y salga siempre a la calle con una mascarilla. La mascarilla hecha en casa, como les digo, en el peor de los casos, póngasela. Pero si usted es responsable, recuerde que puede estar contagiando a otros con una mascarilla de tela. No protege a otros. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Mitigación es lo que hemos hecho acá en algún tiempo. Empezamos cerrando escuelas y universidades, aislando algunos casos. En otros países solamente aíslan a los que tienen más de 70 años. Y como les digo, cuarentena a solamente algunos casos. Eso es mitigación. ¿Qué es lo malo de la mitigación? Pues que no es muy efectiva. La mitigación dice, bueno, yo voy a ganar un poco de tiempo, que se vayan contagiando, no importa. Ya la gente irá haciendo inmunidad de a pocos. Bueno, la mala noticia es que para que realmente haya una gran inmunidad y la gente, pues ya casi la mayoría tenga anticuerpos y estos defiendan contra el coronavirus, tienen que infectarse el 70% de las personas. Estamos hablando en el Perú de más de 20 y tantos millones de habitantes. Y, por supuesto, eso va a traer como más de 200.000 muertes. Un precio inaceptable para nosotros y para quien sea. Mientras que las medidas de supresión es esa, quedarnos en casa, las cuarentenas, ¿no? El aislamiento domiciliario que ahora el Estado está todavía poniendo mucho más intenso. Este aislamiento domiciliario funciona mejor, pero su gran problema es la gran afectación económica que va a traer. Y bueno, comiencen a pensar, si seguimos saliendo, esta supresión, esta cuarentena no va a acabar nunca. Y vamos a terminar quebrados. Vamos a quebrar al Perú. Ni el Estado va a aguantar dando dinero todo el tiempo, ni las empresas medianas o grandes van a aguantar y van a terminar quebrando también. Entonces, depende de nosotros que realmente esto funcione. Si seguimos saliendo, no va a funcionar nada. No hay ninguna medida que funcione si todos seguimos en la calle. No, de nada sirve cerrar negocios, colegios, universidades, tremendo esfuerzo que se hace, pero pues no todos lo estamos haciendo. Y va a haber épocas en que vamos a estar en cuarentena y después nos van a dejar solo con las medidas de mitigación, como les digo, probablemente con clases a distancia, los contactos y los que han tenido algún problema serio o que están con coronavirus van a estar en casa. Todo eso va a ser una combinación de mitigación y supresión. Y por épocas probablemente otra vez vamos a tener cuarentenas más pequeñas, pero es probable que vuelva a suceder. ¿Y por qué? Porque el germen es súper contagioso. Por tanto, una vez que cuando tengamos la vacuna, recién, pues todo esto volverá a la normalidad. Mientras tanto, pues probablemente nos tengamos que seguir apoyando con estas medidas. Entonces, la vacuna sale de aquí a 1 o 2 años por delante. Esperemos que me equivoque y que salga pronto. Pero no es algo que se pueda rápidamente descubrir y tampoco de fabricar. Ahora, como le digo, para que haya una cantidad de gente inmunizada que solitos ya no permitan que el coronavirus entre a otras personas, que todo el mundo tenga defensas, esa inmunidad natural va a salir como en 2 años y a un costo enorme de vidas. Entonces,
Nosotros lo que tenemos que hacer y de aquí hacia adelante es cambiar nuestro comportamiento. Vamos a acostumbrarnos a que todos los contactos los rastreen, que nos estén haciendo exámenes con cierta frecuencia. El distanciamiento social ha venido para quedarse. Los eventos concurridos probablemente ya no sean tan concurridos, van a disminuir los aforos. En muchos lugares eso probablemente se va a replantear. Ahí donde entraban 1000 personas, ahora quizá entren 500 o 300, por decirlo de alguna manera. Ya entrando al área de fibrosis, estas son las los tipos de fibrosis más comunes. Como ustedes conocen, hay 200 tipos de fibrosis, pues una persona no puede tener las 200, así que, pero hay algunas más comunes. La fibrosis idiopática solo tiene el 20% en Estados Unidos. La neumonitis por hipersensibilidad un 20% y las de tejido conectivo otro 20%. Allá ellos tienen mucha sarcoidosis. ¿Qué sucede en Perú? En neumología peruana vemos muchísima fibrosis. Estos son nuestros números. Nosotros vemos más o menos un 25% de nuestros casos por fibrosis idiopática. Neumonitis por hipersensibilidad crónica un 30% y las de tejido conectivo, las reumatológicas, un 25%, porque ya sabemos que, por ejemplo, artritis puede ocasionar fibrosis, que la esclerodermia puede ocasionar fibrosis, el Sjögren, etc. ¿Y qué cosa es la neumonitis por hipersensibilidad? Bueno, el caso más plausible y conocido es la fibrosis por las palomas o por hongos, ¿no? Estos hongos o las palomas tienen ciertas proteínas que al ser inhaladas, en el caso de la paloma, sus deposiciones o sus plumas, cuando se hacen polvillo, pues el aire las lleva y uno las puede inhalar. En el caso de los hongos es simplemente por proximidad de estar oliendo siempre. Y bueno, entran por la nariz, llegan al pulmón y hacen fibrosis, hacen una reacción. Esta neumonitis es súper común en el Perú. ¿Por qué no la conocemos mucho? ¿Por qué no hay tanto? Porque no la buscamos. En neumología peruana tenemos protocolos específicos que incluyen la búsqueda de esta neumonitis y por eso tenemos que la neumonitis es nuestra primera causa de fibrosis y tiene tratamientos un poco diferentes a las otras. Bueno, entonces hay varias formas de terminar en fibrosis. Tenemos, por ejemplo, que si el pulmón se inflama, por ejemplo, esta neumonitis, vuelo a las palomas, los gallos, o tengo mi pared con hongos, entonces voy a oler eso y se va a inflamar mi pulmón. Voy a empezar con tos, con flema. Esta inflamación puede que termine ahí o puede que siga. Si esta neumonitis, por ejemplo, yo tengo mi pared con hongos y la sigo oliendo todo el tiempo, de inflamarse, termina ya en una cicatriz. Ya no está inflamado, ahora ya está en fibrosis. Hay varios tipos de enfermedad de fibrosis que pasan primero por una inflamación y terminan en cicatriz. No todas son así. Pero hay otro grupo, como la fibrosis idiopática, que de frente va a fibrosis. De frente, no pasa por inflamación. En cada uno de estos casos nosotros damos tratamientos diferentes. Si yo estoy con inflamación, doy productos para combatir esta inflamación. Si ya tengo fibrosis, yo voy a usar antifibróticos. Entonces, básicamente así es como se resumen los tratamientos para fibrosis. Son totalmente diferentes para cada paciente y para cada enfermedad. No son iguales. Entonces, repito, son 200 tipos de fibrosis con diagnósticos diferentes, tratamientos diferentes, pronósticos totalmente diferentes. Y los tratamientos más o menos van así. Si yo estoy en plena inflamación, daré corticoides, como pasa en la neumonitis por hipersensibilidad aguda, la de las palomas. Si ya esto, ya yo quiero dejar un poco los corticoides, puede que use micofenolato o azatioprina como ahorrador de corticoides.
incluso ciclofosfamida en algunos casos de pacientes reumatológicos. El asunto no está yendo bien, el paciente sigue empeorando, yo puedo usar rituximab, y que es un producto monoclonal que realmente es caro, pero es lo que sigue. Cuando ya aparece fibrosis, yo puedo usar cualquiera de los antifibróticos conocidos, pirfenidona o nintedanib. Más o menos esto es un abanico de lo que hacemos en los pacientes con fibrosis. Esas son todas las medicinas que usualmente usamos y que son parte del arsenal que tenemos por ahora. Pirfenidona, por ejemplo, que es la más conocida de los antifibróticos, aumenta la supervivencia en 2 veces más. Se conoce que el paciente con fibrosis idiopática como promedio de vida, recuerden, la idiopática, promedio de vida es 3 años sin tratamiento. Pero cuando ya tenemos tratamiento, este promedio de vida llega a 6 años. Entonces, duplica, por eso decimos el tiempo de vida del paciente con fibrosis idiopática, que es, por decirlo así, la más mala de todas. ¿No? Y ya de por sí tener un producto que me duplique la vida, me dé 3 años más de vida, es una gran noticia. Hay otro estudio también en vida real, ya esto es no en laboratorio, sino en vida real, y donde muestra que con pirfenidona viven más. Este en rojito es pirfenidona y el celestito es cuando no se usaba. Lo mismo, otro estudio más hecho en República Checa, donde pirfenidona tiene también una diferencia notable en mejorar la sobrevivencia. Y nuevamente ese es un estudio hecho en vida real. Lo del primer estudio que mostré, esto es en laboratorio, ¿no? Es el famoso estudio RECAP, y estos dos de acá ya son hechos en la vida real, sin que se mida más que la sobrevida. Simplemente es mirar cuánto viven cuando se le dé el tratamiento. Entonces, hoy por hoy, ya no hay una excusa para no darle un antifibrótico a un paciente con fibrosis pulmonar idiopática o cualquier otra que tenga un problema ya en la fase de fibrosis, ¿no? Cicatrices. ¿Qué más hace pirfenidona? La fibrosis tiene épocas en que está estable, luego baja nuevamente la función, luego está estable y así. Bueno, ese tiempo en que está estable es superior cuando yo uso pirfenidona. Es un 26% más cuando uso pirfenidona que cuando no la uso. Un motivo más para usar pirfenidona en estos pacientes. ¿Qué más sucede? Todos los médicos que tratamos fibrosis sabemos que el paciente que está con fibrosis va a terminar con un problema respiratorio y puede terminar hospitalizado en algún momento. Y no nos conviene porque ahí en la hospitalización pues las cosas pueden ir mal, se puede contagiar de algo y en estas épocas mucho más todavía. Bien, la pirfenidona ha demostrado que disminuye las hospitalizaciones por problemas respiratorios, por cualquier tipo, infecciones, cualquiera que sea. Entonces, es bueno usar pirfenidona para que mi paciente con fibrosis no vaya tanto al hospital, no tenga que hospitalizarse. Y más aún, cuando me da una tremenda crisis, una exacerbación de la fibrosis idiopática, este celestito es cuando el paciente no usa pirfenidona, este es su sobrevida, ¿no? Cuánto vive, y el verde es cuando sigue usando la pirfenidona. Realmente hay una diferencia enorme, abrumadora. Entonces, un paciente que tiene una exacerbación de fibrosis, yo no le debo dar la pirfenidona. Esto era algo que se hacía muy comúnmente. Llegaba a la emergencia, tiene fibrosis, ya, ok, le voy a dar esto. Se hospitalizaba y le quitaban la pirfenidona. Ya cuando salga, le vamos a volver a poner su pirfenidona. Bueno, era un error común. Hoy en día ya se conoce que el paciente que no suspende su pirfenidona sí vive más en esas circunstancias. Y la diferencia, como ven, es mucha. ¿No? Entonces, eso es importantísimo.
¿Qué más hace pirfenidona por este paciente con fibrosis? Va a disminuir la tos en un 34%. El paciente con fibrosis tiene una tos seca, ocasional, no es que sea todo el día, ¿no? Le incomoda un poco. Entonces, esa tos del paciente con fibrosis idiopática, la pirfenidona la disminuye. Entonces, ¿qué debe hacer un paciente con fibrosis pulmonar para no contagiarse de coronavirus o para prevenir que esto empeore? Definitivamente, quédese en casa, ¿no? Trate de no salir porque es afuera donde está la gente infectando. Y la familia que llegue a visitar al paciente o que va a hacer las compras, va al banco, qué sé yo, cuando llegue tiene que tener todas las medidas de bioseguridad que ustedes conocen. Llegar, dejar los zapatos, no coger nada, no sentarse, de inmediato ir al baño, quitar la ropa, meterla en bolsa y bañarse cada vez que venimos de la calle. Ese es el protocolo. El champú va a romper, por ser un producto antigrasa, va a romper la capa externa del coronavirus, que es de grasa. Así que el champú y el jabón nos sirven mucho para eso. Por eso un buen baño, restregando bien la cabeza un rato con champú, va a quitar el coronavirus de nuestros cabellos. Y obviamente el jabón en el resto del cuerpo nos va a ayudar mucho con el tema de poder romper la parte externa de grasa del coronavirus y lo vamos a matar. Y como les decía, la higiene y el distanciamiento, el lavado de manos, no dar la mano, usar unas sandalias cuando lleguemos, dejar nuestros zapatos en la puerta, etcétera. Lo que acabamos de mencionar es súper importante. Y otra cosa importante, mantenga su tratamiento, ¿no? Muchas veces uno, llevado por lo que dice el amigo, por lo que dice en el internet, uno decide quitar su tratamiento que piensa que puede hacerle daño en estas épocas. Y no es así. Todo lo contrario. Es verdad que cuando usted usa micofenolato o cuando usa corticoides, sus defensas van a bajar un poco. Pero también es verdad que ya de por sí, por tener fibrosis, las defensas ya están bajas en el pulmón. Y si usted no usa su tratamiento, su fibrosis va a empeorar. Si usted no se expone, pues no tiene que temerle mucho al coronavirus. Y en cambio sí a fibrosis. Siga tomando sus tratamientos según lo que le dijo su médico, ¿no? Indispensablemente el paciente con fibrosis tiene que dejar de fumar, eso ni se pregunta. Pero además, seguramente que si usted tiene dudas o si ya le toca hacer el cambio de medicación o le tocaba su cita con su médico, tiene que comunicarse con él. No puede esperar a seguir con la misma medicación todo el tiempo. Por ejemplo, si estamos poniendo pirfenidona recién, ¿no? Entonces empezamos por 2 semanas dándole una cantidad, luego subimos otro poquito más y luego otro poquito más. Si usted deja de tener comunicación con su médico, ya no le va a subir. Tampoco espere que su médico se acuerde de todo lo que le dio y de todo su caso. Recuerden que el médico ve muchísimos pacientes al día y puede que no se acuerde del todo. Quizá una parte sí, pero no todo. Muchos pacientes a veces quieren que pues nos acordemos de todo en un segundo por un WhatsApp, ¿no? Y eso es definitivamente imposible. Entonces, siempre es mejor tener una consulta. En estos tiempos no podemos tener una consulta física, así que lo ideal es tener una consulta virtual, una videollamada. Y preferentemente, obviamente, que dure una cierta cantidad de tiempo para que usted le pueda contar con mucho detalle qué tal le cayeron las medicinas, cómo las está tolerando, si hay algún nuevo síntoma que ha aparecido, si está con tos, si está con flema, si le falta el aire, etcétera, etcétera. Porque el tratamiento de un paciente con fibrosis no es cosa de un minuto, ¿no? Son consultas largas,
que uno tiene que evaluar muy claro qué cosa necesita este paciente. Por eso yo les recomiendo a todos los médicos traten de tener consultas de videollamada con sus pacientes, ¿no? Porque es una forma de ayudarnos en estos tiempos. Y si por ahí su médico le dijo que se nebulizara de alguna forma, pues ahora en las emergencias ya no se nebuliza. Si de alguna forma a usted le toca nebulizarse, hágalo en casa. En casa puede ser, no hay problema. Pero en una posta, en un centro médico, en una clínica, en un hospital, está prohibido nebulizar hoy en día. ¿Y por qué? Porque imagínense que usted tiene coronavirus, le va ese humito, esa niebla que sale, usted la va a esparcir para todos los demás que están en la emergencia, que están en el centro, en la posta. Entonces, ni a usted le conviene estar al lado de alguien que está nebulizando, ni a los otros, ni al revés, porque el riesgo de contaminación de otras personas es bien, bien grande. Y lo mismo de que se contamine el mismo nebulizador, ¿no? Entonces, realmente ya no se recomienda nebulizar a nadie hoy en día. Si por algún motivo usted tiene mucha flema, por ejemplo, probablemente su médico le va a dejar usar inhalador con aerocámara. La aerocámara puede suplir en muchos casos el uso del nebulizador. Pero repito, el nebulizador en casa sí está bien indicado. Hágalo en casa. Si su médico le dejó nebulizar en casa, siga. Si su médico le dejó usar inhalador, con aerocámara, siempre. La aerocámara, como ya mencionábamos en la charla anterior, es superior, ¿no?, en llevar el medicamento directamente al pulmón que si la usamos directamente. El 80% del producto se queda en la garganta, impactado, pegado a la garganta, la orofaringe, cuando lo usamos directamente en la boca. En cambio, cuando lo usamos con aerocámara, llega mucho mejor. Es 2,5 veces más lo que llega con aerocámara. No es poco, ¿eh? Y que en el tiempo nos va a permitir ahorrar medicina. ¿Qué más podemos hacer? Porque no todo es medicamento, ¿no? Pues tenga una dieta equilibrada. Mucha gente me dice, pero ¿cómo hago para mejorar mi sistema inmune, para enfermarme menos, para tener menos resfríos? Bueno, increíblemente estas cosas tan sencillas funcionan. Una buena dieta equilibrada con verduras, proteínas, ¿no?, frutas. Si puede hacer y si sabe, perdón, haga meditación y duerma a sus horas. Deje de ver películas hasta las 3 de la mañana. Duerma a la hora que le toca, 10 de la noche, 9, 8 de la noche, como siempre lo hacía, ¿no? Esta meditación y el dormir bien van a hacer que usted esté relajado y tranquilo. Ya sabe que las personas estresadas hacen más infecciones que el resto. Bajan sus defensas de inmediato. Si puede, haga ejercicios, ¿no? Dependiendo, hay pacientes con fibrosis que tienen pues hasta uso de oxígeno. A ellos probablemente solo sea unos cuantos ejercicios sencillos, movilizar los brazos, etcétera, caminar un poco. Pero si todavía está en condiciones de hacer ejercicios, hágalos. Y una buena hidratación, tomar una buena cantidad de líquidos, es también muy recomendable, ¿no? Todo esto es parte de la vida diaria que le podría recomendar a todos, en todo momento, tengan o no tengan fibrosis. Muy bien, ahora vamos a ver las preguntas. Ahora tocan las preguntas que nos habrán preguntado, vamos a mirar acá. Parece que han sido bastantes. Vamos a ver. Dice la primera pregunta: tengo una mamá con fibrosis y asma. ¿Qué cuidados debe tener? Bueno, creo que ya los mencionamos sobre fibrosis, ya mencionamos sobre asma. Sigue usando sus inhaladores preventivos. No deje de usar los inhaladores preventivos. Esos hacen la diferencia. Imagínese que me da una crisis de asma. ¿Dónde termino? En una emergencia. ¿Qué hago en una emergencia? Me puedo contaminar con coronavirus. Entonces, no me conviene que me dé una crisis de asma.
use sus inhaladores preventivos para que no le dé una crisis. Y los inhaladores preventivos son todos los días. No se acuerda, no está segura, consulte con su médico. Su médico le podrá decir cuál es la dosis correcta para usted, qué inhalador preventivo es el que le corresponde, etc. Dice, si las enfermedades crónicas están controladas, ¿es igual el porcentaje de contagio? Ok, varios detalles. Primero, si yo tengo EPOC o tengo fibrosis, tengo igual siempre menos defensas en el pulmón. ¿Ya? Eso es lo primero. Y de por sí tengo más probabilidades de contagiarme, porque mis defensas, yo siempre lo explico así. Bueno, cada uno tenía un policía en la puerta. Ahora, pues el policía se da la vuelta así de rato en rato, cada media hora, cada hora. Ya no defiende igual. ¿Ya? Entonces tenemos más posibilidades de que alguien llegue y entre, ¿no? Un germen, al tener menos defensas. Sí, sí me puedo contagiar, aún que esté bien controlado. Pero si estoy bien controlado, al menos mis posibilidades van a mejorar, van a subir. No es como estar sano, pero es mejor. ¿Qué más dice? Hoy se impuso la medida sobre las salidas de hombres y mujeres días diferentes. Y si es mayor el porcentaje de hombres que mujeres en infectarse, ¿la nueva medida podrá afectar aún más a los hombres? A ver, buena pregunta, ¿eh? No se me había ocurrido. Es verdad, los hombres mueren más. Yo no dije que los hombres se infectan más. Aún no sabemos por qué los hombres mueren más, ¿no? Al inicio se decía, bueno, es porque el hombre sale más a la calle, el hombre hace más actividades donde uno se puede contagiar, pero la verdad no es tan así. En cuanto a contagios, hombres y mujeres van por ahí, pero siguen muriendo más varones, ¿no? Ahora el tema, si yo soy varón, tengo más de 60 años, yo no saldría a la calle. Si yo tengo fibrosis y soy varón, no debo salir a la calle, que salga mi familia. O sea, aquí se trata de saber cuál es mi riesgo y saber qué debo hacer para prevenir. Oye, es un tema de responsabilidad de cada uno. Y por eso son estas charlas, para que sepamos quién está en riesgo. ¿Qué más dice? Preventivo de acitromicina en adultos mayores. Acitromicina no debería ser usado para prevención de coronavirus. En el estudio de hidroxicloroquina más acitromicina, que es el tratamiento actual para coronavirus que por lo menos está empezando a usar, pues la acitromicina servía para matar los gérmenes adicionales que venían con el coronavirus, no exactamente para el coronavirus. En todo caso, de ninguna forma recomendamos tratamientos que usted pueda hacer por su cuenta. Si usted tiene síntomas, con una emergencia, no intente tratarse por su cuenta el coronavirus, que probablemente no sepa hacerlo. A nosotros nos cuesta, a usted mucho más. ¿Podría mutar este virus y regresar con mayor fuerza? Sí, todos los virus mutan, todos mutan. Y por eso existen las vacunas, y las vacunas año tras año van cambiando. Si usted se da cuenta, la vacuna de influenza cada año cambia. Este año la nueva vacuna trae 2 cepas nuevas, si no recuerdo mal. Entonces, va a haber cambio. ¿Cuánto va a durar la vacuna? No sé. Hay vacunas que duran un año. La de influenza dura, se dice, entre 6 meses a un año de protección, no más. Ya dije el otro día también que la mejor vacuna del mundo para la mejor enfermedad solo protege el 70%. O sea, no hay vacuna que proteja al 100% contra todo. Aún así va a haber gente desprotegida. No todo el mundo, como se dice, la vacuna lo logra proteger. Y algunas duran 10 años, otras duran un año, etc. Entonces ya veremos qué nos depara el futuro con esta vacuna. Por ahora, aunque sea, queremos que salga una. Dice, tengo un paciente con TBC que cumplió el tratamiento de esquema 1, actualmente asintomático. ¿Lo debo considerar en el grupo de riesgo? Claro que sí.
La tuberculosis, si está activa o ha dejado grandes secuelas, recuerden, es un pulmón disminuido, es un pulmón con menos defensas nuevamente. Ese es el concepto, que tanto me defiendo. ¿A quién le da fuerte el coronavirus? Le da a aquellos que tienen algún problema para defenderse. Una persona por arriba de los 60 años tiene defensas bajas en casi todo el cuerpo. Eso se llama inmunosenescencia. Eso lo conocemos todos. A medida que vamos cumpliendo más años, nos volvemos más débiles. Una persona que tiene cicatrices en el pulmón, su pulmón se defiende menos. Una persona diabética u obesa, sus defensas también van a bajar. Entonces, en estos casos, el coronavirus hace daño, da problemas porque sus defensas de alguna forma en algún lugar están bajas. Así es como funciona. Entonces, si tuberculosis está activa, el pulmón está con las defensas bajas, pues efectivamente es probable que pueda entrar el coronavirus. Tengo bronquiectasias, ¿es necesario que me vacune contra neumococo? Ya, ok. Neumococo. Primero, sí, debe vacunarse. Todas las personas que tienen más de 50 años deben vacunarse contra neumococo. Pero si tienes alguna enfermedad de fondo como fibrosis, bronquiectasis, EPOC, en la edad que tengas te toca vacunarte contra neumococo. ¿Cómo nos vacunamos contra neumococo? Son 2 vacunas. Primero la de 13 cepas y un año después la de 23 cepas. Eso es así como se pone la vacuna neumococo. Muchas personas me dicen, ya me vacuné, ¿con cuál? No sé. Bueno, hay que preguntar, porque si no, no vamos a saber cuál es la otra que le toca. Y como les dije, el tiempo de distancia entre una y otra es 1 año. Dice, ¿cuál es la mejor forma de proteger a una paciente de fibrosis en esta época? Bueno, eso creo que lo contestamos al final, ya en extenso lo hemos tratado. ¿Qué opina del uso del oxígeno? ¿Hay mejoría con eso? Me imagino que es oxígeno en pacientes con fibrosis. Depende. Si su paciente está con fibrosis y está con una infección, seguro que puede que necesite oxígeno por unos días. Pero si no es por una infección, si ya su paciente se deterioró mucho y ya está usando oxígeno, entonces probablemente lo va a seguir usando, ¿no? El oxígeno no hace daño. El oxígeno es para que el paciente esté cómodo y no le falte el aire. Muchos pacientes con fibrosis no quieren ir al baño, no quieren bañarse porque les falta el aire. Y a veces no le cuentan a sus hijos. Les falta el aire hasta para cambiarse a veces. Y muchos pacientes han llegado a la consulta con eso. Y ahí le preguntamos, ¿puedes hacer deposiciones? No, no quiero ir, voy cada 5 días. ¿Te puedes bañar? Me ahogo cuando me baño. Salgo morado. Y los hijos recién se enteran. Entonces, el oxígeno es importante para darle calidad de vida, tranquilidad. Para eso sirve el oxígeno. El oxígeno no empeora la fibrosis. No es que yo me vuelvo dependiente. Mis lentes, por ejemplo, yo los uso todos los días para leer. Si no los uso, los extraño. No puedo leer. ¿Me volví adicto a mis lentes? No, no me volví adicto a mis lentes. Yo los necesito. Mis zapatos, ¿por qué los uso todos los días? ¿Me volví adicto a mis zapatos? No. Yo tengo que salir con mis zapatos todos los días. Y así por el estilo. Entonces el oxígeno es parte de la vida de los pacientes en algún momento, de los que tienen fibrosis, y no es dañino para nada, ni es adictivo, ni es demasiado frío, para nada. Yo siempre le digo al paciente con fibrosis, cuando ya le toca usarlo, el oxígeno es tu amigo, te va a ayudar a vivir más tranquilo, a que no te falte el aire. Dice, ¿qué clase de lesión causa el COVID? ¿Se puede considerar una fibrosis por COVID similar a una idiopática? No. La fibrosis o cicatrices por infecciones de cualquier tipo, neumococo, influenza, tuberculosis, coronavirus, etcétera, todas entran dentro del grupo de cicatrices o secuelas por una enfermedad infecciosa. No es una fibrosis idiopática para nada.
Si son chiquitas las cicatrices, de todas ellas las que he mencionado, la cosa va bien. Si las cicatrices son muy grandes, vamos a tener problemas en el futuro. Por eso es importante, por ejemplo, en tuberculosis, hacer diagnóstico y tratamiento temprano. Porque si me quedan cicatrices, serán chiquitas. O ninguna quizá. Tener cicatrices grandes ya es una mala noticia. Dice, mi mamá tiene 80 años y tiene fibrosis. Si le da coronavirus, ¿tiene posibilidad de sanarse y sobrevivir? Como le hemos mencionado, a más factores de riesgo, menos probabilidades tenemos de sobrevivir. Entonces, tenemos 80 años y tenemos fibrosis, dos cosas que tienen mayor riesgo. Aquí lo importante es evitar que se infecte al máximo. Y esto es labor de ella y de sus familiares. Los familiares son los que tienen que cuidarla al máximo y sobre todo es con la limpieza, la higiene y cubrirse, salir con mascarilla a los familiares, el paciente no debe salir. Dice, si tenemos un paciente con broncoespasmo en crisis, ¿qué debemos hacer? Bueno, en otro día le diría vaya usted a la emergencia, pero si está en una crisis, use prednisona de 50, una, y comience a usar su inhalador, su salbutamol. Ahora, eso no es para siempre ni para todos los días. Eso es por ese momento. Luego, comuníquese con su médico. Pida una consulta virtual. Hágalo ahora, no espere a que esté muy mal para pedir su consulta. Es más, si usted cree que puede llegar a una crisis en los próximos días, haga su teleconsulta con su médico. Su médico es el que mejor le conoce y el que le va a poder ayudar con eso. Dice, vacuna contra el neumococo ayuda a la fibrosis. Las vacunas, ninguna vacuna ayuda a curar ninguna enfermedad. Ni el coronavirus, ni la fibrosis, ni asma. Pero, imagínense, estoy peleando contra el coronavirus, estoy peleando contra la fibrosis y encima se mete el neumococo o se mete la influenza. Otro enemigo más que combatir. ¿Lo podré resistir? Es difícil. Por tanto, las vacunas sirven para que no tengamos un enemigo adicional. Y hay que ser responsables porque las vacunas para adultos existen y hace tiempo. Influenza, neumococo, tosferina, existen. Herpes zóster. Todas esas vacunas existen y hace tiempo y siempre las recomendamos a todos los pacientes que llegan a nuestro consultorio, a nuestro centro de neumología peruana. Dice, tengo un familiar con Sjögren, usó hidroxicloroquina, pero desde hace casi meses ya no lo usa. Debe tomar su nuevo medicamento. A ver, de nuevo, no intenten ustedes ser quienes deben de recetarle a su familiar qué debe hacer y qué no. El Sjögren es una enfermedad que puede ocasionar fibrosis. Entre otras, le dan hidroxicloroquina. Pero eso no significa que no le va a dar o sí le va a dar coronavirus. Si tiene dudas al respecto, consulte con su reumatólogo qué le toca usar ahora, ¿no? Porque seguramente que ya le dejó algo en vez de la hidroxicloroquina si ya no lo está usando. Es su reumatólogo que le conoce quien debe decirle qué es lo mejor para el paciente. Use la telemedicina, las consultas virtuales. Dice, ¿cuántos días debemos usar una mascarilla N95? Ya. Una mascarilla N95 dura un día. Igual que la mascarilla de la de 3 pliegues, la mascarilla simple o mascarilla quirúrgica. ¿Por qué les digo que dura un día? Porque la N significa no resistente a las grasas. Y nuestra cara tiene grasa. Entonces va pasando el día y ustedes se van dando cuenta que la mascarilla se vuelve más blandita. Idealmente debemos cambiarla todos los días. Yo sé que no siempre se puede, es difícil encontrarlas, es cara, no nos abastecen. Entiendo claramente eso. Si quisiera llevarla para un segundo día, guárdela en una bolsa de papel, esas de pan, que por lo menos van a hacer que no se humedezca, que eso también es malo.
¿Qué otra cosa más? Dice, un paciente con antecedentes de fibrosis debe evitar el olor a lejía y otros químicos. Sí, parte de lo que le pedimos y le decimos en consulta a nuestros pacientes. Ahí le entregamos una hoja de ida y vuelta con todas sus recomendaciones y la primera incluye todo. Dice, no polvos, no humos, no olores fuertes y no químicos. Entonces incluye lejía, detergentes, etcétera, que usamos para limpieza. Cuando se hace la limpieza, el paciente con fibrosis no debe estar ahí, porque eso puede exacerbar su fibrosis y terminar en una emergencia. ¿En cuánto tiempo se puede ver que la fibrosis no está avanzando si ya está tomando la pirfenidona? Ok, esa es una buena pregunta, qué bueno que lo pregunta. La fibrosis depende, no todas las fibrosis avanzan. Hay algunas fibrosis que se estabilizan, por ejemplo, la que es por palomas, por aves, es una fibrosis que si yo a tiempo retiro las aves o retiro aquello que estoy oliendo, los hongos, puede que la enfermedad se estabilice o incluso que mejore un poco. ¿No? Puede que necesite tratamiento por corto tiempo o por largo tiempo. En cambio, la fibrosis idiopática, la que necesita de todas maneras pirfenidona, es una enfermedad que va avanzando. Ya hablamos del tiempo de vida, 3 años sin tratamiento, 6 con tratamiento. ¿Cómo saber que la pirfenidona está avanzando? La pirfenidona no es para detener la enfermedad, tampoco para disminuir los síntomas ni sanarlos. La pirfenidona lo que hace es enlentece la enfermedad. Si la enfermedad era como un carrito de carrera, pues ahora será como un carrito que va despacio. Así funciona la pirfenidona. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué cosa es lo que hace la pirfenidona? La pirfenidona hace que la enfermedad sea lenta. ¿Ya? Y la pirfenidona, primero, que es un tratamiento permanente. No se puede quitar, no es por 3 meses, ni por 6, ni por un año, es todo el tiempo. Yo siempre lo comparo con un carrito que se está despeñando a través de un cerro. Imagínense, está en un cerro y el carrito se está despeñando, se viene sin frenos hacia abajo. Esa es la fibrosis sin tratamiento. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo unas piedras al carrito? Bueno, puede ser que yo detenga ese carrito ahí o que comience a bajar, pero lo hará despacio. Esas piedras son la pirfenidona. Entonces imagínense ese carrito que se estaba despeñando, ya lo agarré, le puse piedras para que no se desbarranque y ahora está bajando lento. Le quito las piedras, retiro el tratamiento, ¡pum!, el carrito se va hacia abajo. No debo hacer eso. El carrito, esas piedras, ¿son capaces de llevar el carrito hacia arriba? No, no pueden. El tratamiento no es para eso. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuándo voy a ver la mejoría? No, eso no es lo que medimos. Vemos más bien, medimos que no empeore. ¿Y cómo lo medimos? Haciendo pruebas. Cada 3 meses debemos hacer pruebas para saber cómo va la enfermedad. ¿Qué pruebas hacemos? Hacemos espirometrías, caminatas, test de difusión, que son las que nos van a dar la respuesta. Si antes estabas, pongamos un número en 80, y ahora después de 3 meses sigues en 80, todo va bien. Estás estable. Pero si antes estabas en 80 y ahora estás en 60, la cosa se puso fea. Está avanzando la enfermedad. Y es ahí cuando tenemos que hacer cosas, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿El coronavirus puede ocasionar fibrosis? Sí, puede ocasionar fibrosis. Como lo hacía y como lo hace todavía la influenza. Hemos tenido muchos pacientes con influenza que luego de tener una neumonía por influenza terminan con algunas cicatrices. Lo mismo pasa con tuberculosis.
Cuando uno sana de tuberculosis puede quedar sin nada o quedar con cicatrices, chicas o grandes. Lo ideal es quedar sin nada, pero a veces quedan cicatrices, ¿no? Si quedan cicatrices grandes, como le digo, luego eso en el futuro se va a complicar. Estamos hablando de años por delante, por supuesto. ¿Un paciente con esclerodermia tiene riesgo de adquirir fibrosis pulmonar? Sí. Los pacientes con artritis, con esclerodermia, por ejemplo, los pacientes con miositis, con enfermedad de Sjögren, son los que más hacen fibrosis pulmonar, ¿no? Estas son las enfermedades reumatológicas a las que me refería al principio. Es un grupo grande. El otro grupo grande es la neumonitis por hipersensibilidad y la famosa y la mala, la fibrosis pulmonar idiopática. Listo, alguien me estaba preguntando por la dirección del centro. Bueno, nosotros estamos en el centro comercial El Polo, pero pueden encontrar nuestra dirección y teléfonos ahí en nuestras redes sociales que estamos y ya han podido ver hace un buen rato. ¿Cuál es la principal secuela? La principal secuela, como les vuelvo a repetir, sí, son cicatrices en el pulmón, lo que le llamamos fibrosis, pero de un tipo diferente. Esto es ocasionada por una infección. Listo. Bueno, creo que ya esas son todas las preguntas. ¿Cuánto rato hemos estado? Uy, ahora sí hemos estado mucho más que todas las otras veces. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Eso ha estado muy interesante, muy entretenido, creo. Y nada, los invito para que nos sigan por aquí en nuestras redes y seguramente que vamos a estar programando, creo que para el día miércoles, una nueva conferencia sobre coronavirus y EPOC. Ya nos estamos viendo entonces. Les agradezco por su compañía. Gracias. Buenas noches.